Hola con todos, somos el grupo número 1, yo soy Michelle Tolosano y represento el grupo número 1. Vamos a hablar un poquito sobre el caso hipotético en esta materia de derecho procesal. En el año 2025, la alcaldesa de Quito, la señora Fanny Dueñas, fue acusada por el Consejo Metropolitano de haber cometido unos actos de corrupción. Corresponde a una comisión especializada en este tema de actos de corrupción, emitió un informe previo y no vinculante donde indicaba que analizaba los elementos que habían descubierto sobre la alcaldesa, o sea, la señora Fanny Dueñas. La alcaldesa, por su otra parte, señaló y que presentó sendos documentos de descarga en la comisión que no fueron analizados, no fueron tomados en cuenta, no fueron procesados y por lo tanto dice ella que dentro de esos informes vulneraron sus derechos a la defensa. Mediante la resolución 2225, el Consejo Metropolitano destituyó a la alcaldesa basándose exclusivamente en un informe que realizó esta mesa o este comité especializado y por lo tanto se le condenó a no participar más en elecciones populares por el resto de su vida. Ante esto, la ex alcaldesa le contrata a nosotros para poder iniciar un proceso de acciones constitucionales al Estado por violentar sus derechos como ciudadana y sobre todo por violentar sus derechos para poder participar en las elecciones. Hasta aquí el antecedente de este proceso. Bueno, en el caso nos analizan a diferentes preguntas. La pregunta en donde dice, ¿se procede una acción de protección contra el acto administrativo de este caso? En la Constitución de la República del Ecuador ampara el artículo 88 que la acción de protección tiene como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos por nuestra Constitución, los derechos que pueden ser también elegida como uno de los administradores públicos. Podrían imponerse cuando existe una vulneración de sus derechos constitucionales, es decir, que consigue una acción de protección como sumaria y directa. Sin embargo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales prescribe que el artículo 42 en casos de elecciones de protección no procede. Entonces, específicamente, en numeral 4 se refiere a un acto administrativo. En otras palabras, como su palabra dice acción de protección, acto administrativo, vulneración de los derechos constitucionales, impugnación del acto administrativo y amparo, esta acción procede en otra clase de entidades, pero en esta situación, por ello, no procede, no está calificada para poder darse. ¿Okay? Entonces, a la misma que ella señala en el inciso primero del artículo 6, Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dentro de la pregunta planteada, la exalcaldesa le sugirieron aplicar los estándares del caso Petro Rego, Colombia, ante la justicia constitucional. ¿Es aplicable ese caso a la situación planteada? Explicando la situación planteada, podemos determinar que no es aplicable porque solo la Corte Constitucional, mediante la acción extraordinaria de protección, puede revisar el forzamiento de la argumentación utilizada respecto a la analogía del caso Petro Rego Colombia, porque al menos la parte que cita la Corte Provincial dice que las recusaciones, en este caso cuando recusaron a un concejal y el trámite procesa, es aplicable no solo a las autoridades jurisdiccionales, también a funcionarios de carácter administrativo. Y ahí lo dejan. El control que hace el Consejo Metropolitano no es administrativo sino político. Lo que dice el caso Petro Rego es que los funcionarios jurisdiccionales y administrativos y otros. No obstante, los esquemas determinados en ese asunto podrían ser selectos para examinar el escenario diseñado. No es adaptable claramente en el entorno de la exalcaldesa de Ecuador porque cada país tiene su oportuno marco legal y constitucional, por lo que se compromete mediante las normas jurisprudenciales del sistema jurídico
ecuatoriano para valorar la situación. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre la pregunta número 3. ¿Es convencional la decisión de privar a la señora Dueñas la posibilidad de ser elegida en este caso, por el voto popular? Bueno, quiero hacer un énfasis en esta parte y conversar. El derecho al voto es un proceso fundamental de la democracia y se refiere al derecho de los ciudadanos a participar en unas elecciones, representaciones políticas y en otras formas de decisiones, tanto en su país. El derecho al voto garantiza la igualdad y la participación en la vida política de un país a través del voto que los ciudadanos manifiestan, en este caso, sus preferencias y sus opiniones aparte de su gobierno con la representación de este candidato, ¿no? Tanto sea local, regional o nacional, en este caso como presidente. El derecho al voto se considera un derecho fundamental y es reconocido por diversos instrumentos internacionales. Entre esos tenemos la Declaración Universal, los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ahora, para hacer un contexto un poquito más explicativo, la provisión de derechos de voto pueden variarse según los países, pero en nuestro caso en particular, en el Ecuador, el derecho a voto es para una persona que tenga o hubiese cumplido la edad para votar, lo cual en este caso la señora Dueñas no tiene ese impedimento, no es una menor de edad. Tiene que tener la ciudadanía, en otros casos haber vivido o ser nacionalizado, la incapacidad mental que tampoco lo posee ella, y señalar estas restricciones deben ser muy cuidadosas, deben ser equilibradas para poder garantizar, o hubiesen tenido una condena penal, que en este caso serían los que están privados de la libertad. Haciendo yo un análisis de este tema, el derecho al voto a la señora Dueñas no era, la opción de quitarle, de que ella participe en las elecciones, va contra los mismos derechos humanos, como lo expliqué al inicio, y va contra lo mismo de nuestra propia Constitución. Por lo tanto, eso fue un abuso político. Muchas gracias, muy amables.